Los niños se ubican por ahí. Y los adultos, ¿cuántos quieren escuchar la palabra? ¿De verdad, hermano? Estamos como para hacer alguna dinámica, para calentarnos, porque está haciendo frío. Yo veo a todos ustedes con mucho frío. A algunos se les nota por fuera la gana de tomarse un vaso de café. Un vaso de café con leche y pinito. Con cualquier cosa, puede ser ese café, puede ser un chicharrón con yuca. Bien. Sí. Dios me lo bendiga a todos, de verdad. Vamos a sacar un momento para desarrollar un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo quiero que usted me preste buena atención, no porque yo esté hablando, sino porque estamos hablando la palabra y sobre todo porque estoy muy interesado de que este mensaje pueda quedar en su corazón. Cuando hay buena atención, yo creo que no necesitamos leer mucho la Biblia, decir muchas cosas para que a usted le quede sembrado el tema. Aprendas el tema y de ahí lo que podamos hablar más va a ser, nos va a ayudar a entender, pero el tema es la santidad. Hemos venido hablando acerca de la santidad. La santidad no puede ser negociable. Hermano Mitar, ¿cómo se llama el tema? La santidad no puede ser negociable. Oscar, ¿escuchó? Ok, la santidad no es negociable. Si yo paso a Roger aquí y a David y empiezan a negociar una vaca, para hablar de algo de que es muy común en ellos, Roger le va a cobrar, no sé, algún monto por la vaca, David le va a ofrecer menos, David va a empezar a mirarle los defectos a la vaca antes de comprarla, porque después de que la compre ya no le ve los defectos. Y David le dice, debe rebajarme porque para mí pesa 600 kilos, Roger dice pesa 650 y están ahí. Bueno, es que nos dividen 50 kilos de peso, eso a 1,800 en la subasta, son casi 200,000 colones. Así que me parece, y empiezan a discutir, rebájeme, aumente un poquito, deme más, deme menos, y todo eso funciona en un negocio. Por supuesto que tenemos que tener cuidado también cuando vamos a negociar, ¿verdad? No sea que vayamos a hacer alguna injusticia, sabiendo nosotros que si David sabe que considera que la vaca pesa 650, no debe decir que yo creo que pesa 50 kilos menos si para él, si pesa los 650. Lo que quiero decir es que Roger y David pueden discutir un rato acerca de negociar la vaca. Pero el tema que yo les traigo a ustedes es que la santidad, y hemos venido hablando de la santidad, no es negociable. Voy a mencionarles algunas cosas que nos van a ayudar. La hermana Milena nos estuvo hablando hoy hace 8 y nos estuvo hablando acerca de que es santo y nos estuvo hablando a través de uno de los baluartes de la iglesia, de nuestra doctrina, es santificación, y nos estuvo hablando. Yo voy a invitarlos que voy a leer un pasaje para iniciar, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Yo creo que todos se lo saben. En la versión 1960 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, escuche, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos habla, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23.
Este pasaje nos habla, hermanos, acerca del interés que Dios tiene para que todo vuestro ser sea santificado. De allí podríamos sacar algunos pasajes más que podrían ayudar a este pasaje. Ok, la hermana Milena nos estuvo hablando y la palabra santo quiere decir apartado o separado. ¿Estamos de acuerdo? Santo es apartado o separado. Eso se aplicaba cuando construían un templo, levantaban un altar y ese lugar era santificado y era separado bajo algún ritual quizás para que eso fuera reconocido, no para algunas otras cosas, sino exactamente para el uso de ministrar a Dios en ese lugar. Era apartado, pero santificación o santidad tiene que ver con un estilo de vida. Ya tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con la práctica de aquello que yo pueda llamar santificación. El pasaje que dice el apóstol, dice todo vuestro ser. De aquí me encantaría compartir quizás otro tema apoyado en esto, pero hoy no voy a hablar de eso, porque podríamos hablar de la santificación, o sea, dice el mismo Dios de paz os santifique por completo, y habla del espíritu, está hablando de la parte interna de nosotros, está hablando del alma, está hablando de la parte interna de nosotros, pero el apóstol cierra diciendo también que también todo vuestro cuerpo sea santificado también. Está hablando de la parte externa de nosotros. Entonces no es tan cierto que a veces decimos que la santidad tiene que ver con la parte interna, pero nos olvidamos cómo nos reflejamos nosotros en nuestra apariencia. Eso no es cierto. Este pasaje dice que todo vuestro ser, por supuesto, la santificación es un trabajo y un proceso interno y va a reflejar hacia la parte externa. Gloria a Dios. Cuando hablamos de santidad o de santificación, usted se le viene a la mente algunos pasajes, como por ejemplo, para los que estudiosos de la Biblia, en el templo, se acuerda que cuando levantaron el templo, en el templo estaba el atrio o los patios, en algunas traducciones dice el patio, la parte de afuera del templo. Estaba el siguiente paso que era un aposento que estaba después cuando la gente entraba, pero más adentro estaba el lugar santísimo. ¿Y ha pensado usted, hermanos, en la construcción del templo, en el desarrollo y en la visión que representaba el templo para la gente, para los israelitas que servían en el templo, en los patios, por fuera del templo? Y para los sacerdotes que ministraban en el templo, ese lugar santísimo representaba una amenaza para ellos. ¿Por qué representaba una amenaza? Porque los que trabajaban o servían fuera del templo sabían que el ingresar al lugar santísimo representaba una amenaza, no porque el lugar santísimo fuera malo, sino porque el lugar santísimo, quienes ingresaban ahí, el requisito era que las personas necesitaban entrar al lugar santísimo y necesitaban ser limpios de toda impureza. Entonces, el problema no estaba en el lugar santísimo, el problema estaba en la gente que iba a ingresar al lugar santísimo. Quiere decir que la persona que entraba al lugar santísimo, si iba mal con Dios, si iba desconectado de Dios, para decirlo de alguna manera, iba a ser una amenaza y eso representaba un problema, porque la persona iba a morir. Por allá encontramos otro pasaje cuando Moisés, el pasaje de Moisés y la zarza, ¿se acuerdan? Y cuando Moisés iba entrando y iba acercándose a la zarza, de pronto escucha la voz que le dice: deténgase Moisés, deténgase un momento, porque el lugar donde usted está ingresando es lugar santo.
El problema no era la zarza ardiendo y la presencia de Dios y el lugar santo. El problema era que Moisés, para continuar allí y acercarse a la zarza, necesitaba examinarse a sí mismo. Y Dios le dice: deténgase, Moisés. Y aún le dice: quítese las sandalias de sus pies, porque el lugar donde tú te sientes, donde tú estás, es lugar santo. ¿Dónde quiero llegar con mencionar algunos pasajes de esto? Es que el problema no era la zarza ardiendo, el problema no era la presencia de Dios allí. El problema era quien ingresaba a ese lugar primero tenía que pasar por un proceso y tenía que asegurarse, porque eso representaba una amenaza para las personas que se acercaban estando mal con Dios. Y Dios le dice: Moisés, deténgase, porque aún le dice: quítase las sandalias, porque ese lugar es santo. Le voy a mencionar algunas visiones de algunos pasajes bíblicos. Y yo les voy a regalar la cita para que ustedes los puedan leer, los puedan abrir y aún puedan aportar algún aporte, puede ayudarnos en esta hora. Hay un hombre que tuvo una visión y este hombre se llamó Isaías. La Biblia dice que Isaías de pronto se encontró en una visión. ¿Sabe dónde se encontraba Isaías cuando tuvo la visión? Isaías se encontraba en el templo. Isaías sabía que para encontrarse en el templo, ahí estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Isaías en la visión reconoce y dice: esto para mí puede representar un peligro. Y de pronto Isaías se encuentra en el templo y él ya sabía quien se acercaba y quería ingresar al templo necesitaba pues purificarse, no podía tener contaminación porque podría morir. Y él en la visión, Dios le da una visión a Isaías y le dice, y se encuentra en el templo, y lo primero que reconoce Isaías estando en la presencia, y aquí yo quiero que usted vaya tomando algo para usted mismo, es que Isaías dice, cuando él se sintió, no era físicamente, era en una visión, y él le dice: Señor, me siento en el templo, me encuentro en el templo, pero me siento que soy de labios inmundos. Capítulo 6 de Isaías. Me siento que soy de labios inmundos y esto no procede. Yo sentíme en el templo y sentíme pecador. Necesito, Dios, que pase algo. Y entonces la Biblia dice que de pronto él en la visión escuchó una voz que dice que un serafín iba a descender y iba a tomar una brasa del fuego. Y se acercó en la visión donde estaba Isaías y dice que quemó la culpa. Quemó sus labios porque él se sentía ser de labios inmundos. Y se acercó, dice que un querubín tomó del fuego, de la presencia, tomó con una tenaza y quemó la culpa. Aquí yo quiero que usted me entienda, hermanos, porque aquí hay algo que se empieza a dar en el Antiguo Testamento que tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento, y era que la visión que miró Isaías allí, ese carbón, ese fuego encendido, esa puerta, esa opción de quemar la culpa de Isaías, luego tiene un cumplimiento en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es la única opción de quemar nuestra culpa y hacernos santos delante de Dios. Pero santos es apartado y santificado y santidad es un estilo de vida. Después de Isaías encontramos a otro hombre llamado Ezequiel. Ezequiel también Dios le da una visión. Y Ezequiel en la visión
se encuentra también, ¿sabe dónde? Se encontró Ezequiel en la visión, se encontró en el templo también. Ezequiel sabía que dentro del templo, para ingresar en el templo, había que santificarse, porque si no, eso representaba una amenaza. Pero lo curioso es que Ezequiel se mira en la visión en el templo, y lo que él empieza a mirar es que del templo empieza a surgir algunas gotas de agua. Pero muy rápido, ese surgir de agua que salía del templo, dice la Biblia en el libro de Ezequiel, que eso se convirtió en torrentes de agua. Y esas aguas él las mira que salen del templo y empiezan a surgir corrientes de agua, y esas aguas empiezan a correr en el desierto, y él mira que en el desierto las aguas, donde las aguas pasaban, los árboles que no tenían vida, los árboles que se miraban secos, empezaron a tomar vida. Y Ezequiel empieza a entender algo de lo que Dios le estaba diciendo, y Ezequiel dice: esto tiene que tener algo de parte de Dios. Y él se mira que del templo no solamente empezó a surgir, sino correntadas de agua, manantiales de agua surgían, y esas aguas empezaron a caminar en el desierto. Entiéndase que en el desierto no había vida, pero esas aguas, donde esas aguas pasaban, los árboles empezaron a recibir vida. Y luego el pueblo de Dios empieza a entender que la visión de Isaías y la visión de Ezequiel, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús era el cumplimiento de esas visiones. Número uno, cuando Isaías, ese querubín, que ese carbón encendido era la posibilidad de quemar la culpa, de quemar el pecado, de quemar lo que no funcionaba en el ser humano, pero también esas aguas empezaron a surgir. Ya entonces en ese momento no era que las personas tenían que ingresar al lugar santo, o sino que lo santo del templo empezó a surgir y a salir y a dar vida. ¿Se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento encontramos muchos pasajes de la Biblia que cuando las personas tocaban a alguien que había muerto, estaba en problemas, se le transmitía la inmundicia? Si alguien estaba con lepra y tocaba al leproso, ese leproso iba a ser contaminado. Pero en Jesús empezó a dar algo diferente, y es que cuando Jesús viene a la tierra, encontramos a Jesús que cuando él mira a la gente necesitada, al leproso, al pecador, más bien él toca a la gente y no se le pasa lo inmundo, no se le pasa lo negativo, sino que la gente recibe vida. Esa era parte del cumplimiento de lo que había visto Ezequiel en la visión, y era que ya al templo entraba la gente, tenía que purificarse. Ahora del templo sale. Y aquí hay una palabra para la iglesia. Eso tiene que cumplirse. Y luego de la visión de Isaías, de Ezequiel, hay una tercera visión importantísima que yo quisiera retomar, y es la visión que tiene el apóstol Juan. El apóstol Juan empieza a mirar a la iglesia. Ya habla de los tiempos futuros, de los tiempos que vienen. Y Juan empieza a mirar en esa visión a la gente restaurada, porque Jesús anduvo en la tierra y ya no tenían que ir al templo, sino que del templo salía. Jesús vino y él vino a andar y a ministrar y a darle vida a la gente. Ya la gente empezó a mirar que la inmundicia no se le pasaba. Si tocaban un muerto no estaban en problemas, si tocaban aquello no se les transmitía, sino que Jesús tocaba y la gente recibía vida. Y Juan empieza a mirar a una iglesia pura, ya en la visión de Juan, hablando de Apocalipsis. Y él empieza a mirar, y que ese río que miró Ezequiel que salía del templo,
hoy tiene un cumplimiento con la iglesia Fuente de Paz. Gracias. Le faltó la leche y el cacao nada más. Ahora, ¿dónde quiero ir yo, hermanos, con esto que les estoy hablando? La santidad no es negociable. Ahora quiero entrar, hermanos, en algunos pasajes que quizás usted conoce. Y me llama mucho la atención, porque no es cierto, preste atención, iglesia, no es cierto que usted de pronto le llegó el enemigo y lo hizo pecar. Eso no es cierto. Hubo un proceso que se llama negociación. Ese es el proceso que usted necesita y yo necesito. Activar mis antenas espirituales y mirar cómo trabaja Satanás. En el libro de Génesis, capítulo 39, usted conoce la historia de Génesis capítulo 39 y capítulo 40, la historia de un hombre que se llama ¿cómo? ¿Quién aparece en Génesis 39? Un personaje, José, y todos sus hermanos. Yo no voy a hablar de toda la historia. Lo cierto es que Dios tenía un propósito con José. Y Dios empieza a usar a José después de todo un proceso que a veces no queremos pasar por el proceso. Alex, ¿está con frío? El que está cerca de su hermano, la esposa, acérquese y caliéntese ahí. Ok, José tuvo la oportunidad de negociar la santidad o de pecar. Y la Biblia dice que José, Dios empezó a usarlo y a abrir puertas. Aún sus hermanos se levantaron. Yo no voy a hablar mucho de eso. Sus hermanos se levantaron y todo el proceso que pasó y todo lo que se levantó en contra de José le ayudó para que Dios lo fuera levantando y poniendo y ubicando en el lugar que Dios quería tener a José. Pero donde quiero llegar es que la Biblia dice que José tuvo la oportunidad, escuche iglesia, José tuvo la oportunidad, hermanos, de pecar con la esposa de ¿qué? ¿De quién? ¿Cómo se llamaba el hombre? Ok. Y la Biblia dice que esta mujer se quiso aprovechar del momento. Este hombre llamado Potifar le había confiado todas sus riquezas, era un hombre en eminencia. Dios había permitido que José llegara allí a servir a ese lugar y este hombre lo puso al mando de toda la finca, del ganado y todo lo que este hombre tenía. Y a este hombre dice que lo único que él hacía era pensar y preocuparse por comer, porque alguien le hacía el trabajo que él necesitaba llevar, y este hombre se llamaba José. Pero la Biblia dice que apareció, no se llama Jezabel, pero una Jezabel. Y era la esposa de Potifar. Y se quedó mirando. Y me llama la atención, por eso le puse como tema, la santidad no es negociable. José tuvo la oportunidad, hermanos, intentaron, lo invitaron varias veces a negociar el pecado. Dice que una vez y otra vez era un hombre, un muchacho bien guapo, eso dice la Biblia en una de los pasajes. A los niños los corrió el frío también. En el versículo 7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo, llamado Potifar, la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¿Qué dice usted? ¿Lo estaba invitando a dormir? No. Y esta mujer le dice: duerme conmigo. Y la Biblia dice que José
yo puedo aplicar basado en el tema que estoy desarrollando. José tuvo la oportunidad de negociar la santidad en la vida de él. Y dice que le insistió una, otra y otra vez, por muchas veces. Esta mujer se acercó y le dijo, duerme conmigo. Y José, para usarlo de alguna manera, en la sociedad sin Dios, sería un hombre cobarde. Porque la Biblia dice que esta mujer le invitó y le dijo que se fuera a acostar con ella y él le dijo que no. Le dijo una vez que no, le dijo otra vez que no y le insistió y aprovechó un momento en que la gente de la casa no estaba y José estaba haciendo el trabajo de su amo. Y se acercó la mujer y le dice, acuéstase conmigo. Y José le dijo no. Y ella aprovechó ese momento, dice que agarró su ropa. Y José salió corriendo. ¿Me escuchan allá, Herminio? ¿Se escucha? Ok. Pongan atención porque si no se escucha le subimos más volumen para terminar la enseñanza. Aquí no pasa nada, hermanos. El otro domingo tráigase la Biblia y tráigase la cobija. Aparece otro pasaje, voy a llevarlo a otro pasaje. Y es en el libro de Jueces, capítulo 16. Aparece un hombre llamado Sansón. Que no es cierto que Sansón tenía fuerza porque tenía el pelo largo. Eso no es cierto. Él había hecho un voto nazareo. Él había hecho un voto, pero la fuerza de Sansón nunca estuvo en el cabello. Pero este hombre también tuvo la oportunidad de negociar la santidad. Y la Biblia dice que esa mujer también, como que esa es, hermanos, el talón de Aquiles de los hombres. Porque aparecen muchos pasajes y aparecen otros hablando de otras cosas. Gloria a Dios. ¿Se escucha, Oscar? Ok, ya casi le pregunto algo. Preste atención. La Biblia dice que Sansón también, él era invencible porque Dios estaba con Sansón. Y la Biblia dice que el pueblo filisteo, los enemigos del pueblo de Dios, querían saber por qué Sansón era inquebrantable, por qué Sansón perseveraba, por qué Sansón salía adelante en sus luchas. Gloria a Dios. Lo cierto es que aparece, y el problema de Sansón, hermanos, era que él empezara a negociar. Y aparentemente Sansón se empezó a apuntar a negociar. Y empezaron a decirle y enviaron a esta mujer a decirle en qué consiste en que tú no le venzan. Empezaron a intentarlo una vez, otra vez y otra vez, que usted conoce la historia. Jueces capítulo 16. Lo cierto de este pasaje es que Sansón sí decidió negociar la santidad. La fuerza en Sansón, hermano, no estaba en el pelo, sino la fuerza en Sansón estaba en que Dios estaba con él. Y mientras Dios esté con usted, hermano, usted va a vencer. Pero mientras usted le permita y le pueda confiar al enemigo los secretos, vas a caer muy pronto. Hay gente, hermanos, que empieza a decir, es que mi debilidad es esta. Nunca digas eso. Porque Satanás va a trabajar por lo que escucha, que usted empieza a decir.
Y la Biblia dice que Sansón empezó a negociar y les pegaba una mentira y le decía y enviaban y lo amarraban y le decían: Sansón, los filisteos, y él rompía las cuerdas y nada lo detenía. Pero en el verso 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. No, estoy en el pasaje de José. Jueces capítulo 16. Para los hermanos que tienen Biblia, pueden estar ahí ubicando Jueces 16. Jueces 16. Lo que yo quiero rescatar, hermanos, de este pasaje, ahora que se fue un poco la lluvia, es que Sansón era invencible mientras él se mantenía conectado con Dios. Pero llegó un momento donde el enemigo, usando a esta mujer que habían usado el pueblo de los filisteos y la enviaban como un instrumento para saber dónde estaba la debilidad, o más bien dónde estaba la fortaleza. Y la Biblia dice que en tanto negociar, tanto acariciar el pecado, tanto negociar, que Sansón de pronto le llamaron y le dijeron: Sansón, vienen los enemigos. Y Sansón intentó moverse y quitarse las amarras que le hacían con algunas cuerdas, y Sansón ya no tuvo fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque él empezó a negociar y a negociar y a negociar el pecado. De aquí podríamos mencionar algunas cosas. Y yo puedo decirle, a veces el mensajero, por ahí dejé el teléfono, regáleme el teléfono, está afuera, ¿no? A veces, hermanos, el instrumento que usa muchas veces el enemigo en este tiempo no es una mujer, muchas veces es esto. La Biblia dice que una vez y otra, y Sansón empezó a negociar y a negociar. No sé si a usted le puede llegar algún mensaje que no corresponda a la fidelidad de la familia, a la fidelidad con Dios, y usted empieza a negociar enviando un mensaje, devolviendo un mensaje. Mi pregunta es: ¿no has podido mirar que eso es una amenaza? Y la Biblia dice que llegó un momento donde Sansón ya no tenía fuerzas. Si usted empieza a acariciar el pecado, si usted empieza a acariciar y a negociar con el enemigo, va a haber un momento que usted intenta surgir, pero ya no tiene fuerza. Y lo voy a llevar al último pasaje que traigo para ustedes. Y es un pasaje, yo quiero que busquen en la Biblia, en el libro de Job, capítulo 2. Job, capítulo 2. Voy a esperar que ustedes busquen ese pasaje. Y con este pasaje, hermanos, voy a cerrar, ya que está lloviendo. Y la Biblia dice que este hombre llamado Job pasó por un momento de prueba, que usted lo sabe.
La Biblia dice que Job tuvo la oportunidad para renegar contra Dios, no lo hizo. Job tuvo la oportunidad para maldecir la situación que le estaba pasando, pero no lo hizo. Pero notes, hermano, lo interesante de este pasaje, y es ahí donde quiero ir cerrando. En el versículo 9 hay un secreto que si usted se aprende esto y usted toma esta palabra, se puede ir para la casa después de que terminemos. La Biblia dice que en la situación que estaba pasando Job, apareció la esposa. Espero que ese tipo de esposas no estén aquí. Pero apareció la esposa de Job en los momentos más críticos. Estaba lleno de lepra, de una situación difícil. Su ganancia económica, todo había fracasado. Sus hijos habían muerto. Y en medio de lo más difícil de la vida, aparece la esposa y le dice en el versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Yo le pregunto a cada uno de los que estamos aquí, hermano Daniel, ¿aún conservas tu integridad con Dios? Job había pasado por un momento muy difícil y aparece una voz de parte de Satanás y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Y le dice, maldice a Dios y muérete. Yo quiero decirle, iglesia, tú fuiste llamado para que aún mantengas tu integridad con Dios. En los momentos más difíciles necesitas que tú te pares como los grandes, manteniendo tu santidad. Yo le invito para que se ponga de pie un momento. En este pasaje aparecen, después de estas palabras que le dijo su esposa, que maldiga contra Dios porque había perdido el ganado, las fincas, había perdido sus hijos, pero le había dejado a la esposa para pasar por un momento de prueba y le dice, aún mantienes tu integridad. Yo quiero que usted escuche la voz de parte de Dios en esta mañana que te dice, aún continúas manteniendo tu integridad con Dios. La Biblia dice que habían 3 amigos de Job que se dieron cuenta de lo que Job estaba pasando y dijeron, vamos a ir a visitarle. Y cuando venían de lejos se quedaron viendo a Job. Y dice que por el estado que estaba pasando, la situación física, dice que no le reconocían. Pero usted necesita rodearse de gente como estos 3 amigos de Job, que te puedan visitar, que te puedan ayudar en los momentos más difíciles de la vida. Entonces la mujer le dijo, yo quiero que usted escuche y piense por un momento si usted ha escuchado en algún momento que alguien quiere negociar tu integridad. Aún mantienes, hermano Douglas, aún mantienes tu integridad. Hermano Alex, hermana Miriam, van a pasar momentos en la vida. Yo quiero que usted siga escuchando la voz. Y diga, aún, y usted diga, yo sigo manteniendo mi santidad. Yo sigo manteniendo mi integridad.
Aunque la esposa se levante, aparecerán gente como esos 3 amigos de Job y dijeron: vamos a ir. Gente que se atreva a pararse y a ceñirse de luto como lo hicieron esta gente. Dice que por 7 días llegaron donde estaba Job, se sentaron. 7 días, no tenían palabras para decirle, pero le estaban diciendo: Job, estamos contigo, con tu integridad, con tu santidad, estamos contigo. Padre, muchas gracias. Yo le invito para que usted levante su mano. La santidad es un estilo de vida, iglesia. Puede hacer que mañana usted escuche la voz de alguien y le dice: ¿cómo es posible que te sigues manteniendo siendo cristiano? Todavía continúa siendo fiel a tu matrimonio. Todavía continúa siendo fiel a tus hijos. Todavía continúa siendo fiel a tu liderazgo. Posiblemente vas a escuchar una voz que te va a decir: aún continúas manteniendo tu integridad. Yo quiero que usted con mucho atrevimiento diga y le diga a Satanás mañana, pasado mañana, dentro de un mes: yo me sigo guardando para Dios.